Seguimos con la serie Los Mandamientos de Jesús. Estamos viendo el Sermón del Monte, cuando Jesús lleva justamente a sus discípulos al monte para seguir enseñándoles respecto al reino, cómo vivir en su reino. Y lo que tú y yo estamos aprendiendo el día de hoy es cómo vivir justamente en el reino de Dios. Acuérdate que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y Jesús sigue enseñando lo importante que es que conozcamos los principios del reino, de cómo vivir esta vida aquí en este mundo, antes que venga Cristo por su iglesia. Creo que todos esperamos ser arrebatados por Cristo cuando Él nos llame. Cuando escuchemos su voz, seremos arrebatados. Y anhelamos que eso en algún momento va a suceder, y lo esperamos con ese corazón contrito y humillado, con un corazón limpio, puro, sin mancha, sin arruga, porque así es como Cristo viene por nosotros, viene por su iglesia. Amén. Vamos a Mateo capítulo 5 y vamos a ver tres temas el día de hoy: Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, y Jesús y el divorcio. ¿Qué es lo que habla Jesús y qué es, cómo debemos de ver justamente estos temas como cristianos que somos? Entonces quiero que me acompañes a Mateo capítulo 5 y vamos al versículo 17. Y el título de la predicación, para que lo anotes en tu cuaderno, es la inquebrantabilidad de las Escrituras. La inquebrantabilidad de las Escrituras es el tema del día de hoy. ¿Qué es la ley? ¿O qué es la ley de Moisés? Tengo una pregunta: ¿para qué es la ley? ¿Para qué es la ley? Tercera pregunta: ¿para qué nos sirve hoy la ley? Entonces vamos a irlo contestando conforme vaya avanzando la predicación. Entonces, dice aquí en el versículo 17 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Anote ahí, por favor, la palabra abrogar significa abolir. Significa abolir o dejar sin efecto. Anótalo, es importante. Alguien te lo va a preguntar: ¿qué significa la palabra abrogar? ¿Por qué dice la palabra que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla? Sigo leyendo. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a dejarlo hasta aquí por el momento. ¿Por qué tenía que aclarar justamente Jesús esto? Acuérdense que había mucha gente que se oponía a las enseñanzas de Jesús. Había mucha gente en los tiempos de Jesús que se oponían justamente a Jesús mismo. No aceptaban que fuera el Mesías, no aceptaban que era el Cristo, no aceptaban que era el Hijo de Dios. Y mucha gente se oponía justamente a sus enseñanzas. Y la manera de oponerse era levantar falsos testimonios a Jesús. Entonces vemos que los fariseos y los escribas impulsaban al pueblo contra Jesús, considerándolo un revolucionario, que venía solamente a cambiar mucho de lo que ya se había dicho de los profetas del Antiguo Testamento. Jesús daba una enseñanza con ejemplo. Jesús enseñaba a través de milagros y presagios. Jesús enseñaba justamente de una manera verdadera.
Y venía a confrontar su enseñanza a mucha gente que, conociendo la ley, no la aplicaba. ¿Te suena algo? ¿Te suena algo? ¿Cuánta gente conoce la Biblia? Levante la mano. A menos sabes que es una Biblia, es un libro. Pero no es un libro común y corriente. Es un libro que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Es un libro no de información, es un libro de formación. Cuando tú tienes contacto con la palabra, la misma Biblia te va, o la misma palabra te va formando. Y te va formando el carácter de Cristo. La misma palabra te va consolando en los momentos de aflicción, de tribulación. La misma palabra te alienta, te anima. La misma palabra te enseña a amar a Jesús. Y vas creciendo en el amor de Jesús. Por eso es importante hoy que tú leas, medites, memorices y sobre todo apliques la palabra. De nada sirve que la tengas ahí guardada, que sea parte de tu biblioteca, parte del librero. No permitas que la Biblia se enseñe, le caiga le caiga polvo y sea realmente un libro más de tu casa. Es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús le tenía alta estima a la ley y a los profetas. Quiero que tú me acompañes a Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo 7, 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿A través de qué? Del Antiguo Testamento, a través de la ley, a través de la palabra. ¿Cómo tendremos que enseñar nosotros hoy? A través de la palabra, a través de la Biblia. Tú no puedes enseñarle a alguien de ti, de tus experiencias. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que tú hables de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y cómo realmente puedes ser tú de bendición en el reino de Dios, siguiendo a Cristo. Es lo que tenemos que enseñar el día de hoy. Muchas veces cuando Jesús sanaba, ¿qué hacía Jesús? Pedía que el que haya sido sanado se presentara ante quién. ¿Ante quién? Ante el sacerdote. Estamos en Mateo 7:12. Vamos al siguiente capítulo, capítulo 8, versículo 4. Aquí Jesús sana a un leproso. Después de que Jesús baja del monte, se le presenta un leproso y dice el versículo 4, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, después de que había sido ya sanado, dice, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó ¿quién? Para testimonio. Entonces la pregunta es, ¿realmente Jesús vino a abrogar la ley? ¿Vino a dejarla sin efecto? ¿Verdad que no? Pero ¿qué querían los fariseos, los escribas? ¿Qué querían? Que dejaran de creer en Jesús, que se levantaran contra Jesús. Jesús continuamente apelaba a las Escrituras para basar su enseñanza. Tú y yo cuando tenemos que enseñar algo, tienes que apelar a las Escrituras. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Lo que tú y yo digamos no importa, no es importante. Lo que diga Dios, eso es lo importante. Amén. Lo que tú y yo decimos o enseñamos puede ser muy subjetivo. Lo que Dios enseña es totalmente objetivo, porque viene de Él. ¿Qué es lo que confrontaba Jesús? ¿Qué confrontaba? ¿Se acuerdan? A ver, vamos, acompáñame a Marcos capítulo 7, siguiente evangelio, Marcos capítulo 7, y vamos al versículo 9 al 12.
Marcos capítulo 7, versículo del 9 en adelante, dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué confrontaba Jesús? Las tradiciones de los ancianos. Palabras no dichas en la ley, pero dichas por los ancianos. Y que los ancianos hacían que las tradiciones tuvieran el mismo valor, la misma importancia que la palabra de Dios. Y aquí dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Qué confrontaba Jesús? La hipocresía, la falsa enseñanza, lo que no decía justamente la ley. ¿Qué es más importante? ¿Dar la ofrenda o ayudar a tus padres? ¿Qué es más importante? Es que yo me toca dar diezmo, pastor, y no importa que mi papá y mi mamá se mueran de hambre o no tengan ellos cómo suplir sus necesidades. Mejor ve y suple eso, después vienes con el Señor. ¿Qué es más importante para el Señor? ¿Que pagues tus deudas o que vengas a dar tu diezmo? ¿Qué es más importante? Paga tus deudas primero, después vienes con el Señor. Hay que entender lo que dice la palabra. Hoy lo dijo mi hermano aquí, fue un devocional muy fuerte. Si tú pretendes darle algo a Dios que viene de mal procedencia, no lo hagas, te estás maldiciendo. Las cosas tienen que hacerse de una manera honesta, íntegra, así como fue la enseñanza de Jesús en nuestra vida. ¿Quién dice amén? De nada sirve que tengas aquí un billete de 1,000, de 2,000, 5,000 pesos si fue traído de una manera ilícita. Estás ofendiendo, estás ensuciando justamente el alfolí del Señor, el arca del Señor. Y si vas a dar algo, que venga completamente de un corazón puro y limpio para el Señor. ¿Qué expresa la ley? La ley expresa la santidad de Dios. La ley expresa la santidad de Dios. ¿Qué expresa la palabra de Dios? ¿Qué expresa la Biblia? La santidad de Dios. Y todos queremos ser apartados para Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la palabra, meditar la palabra. La palabra es una inspiración divina. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Acompáñame a la segunda carta a Timoteo. Capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y seguramente lo tienes subrayado este pasaje. Y seguramente lo has meditado una y otra y otra y otra vez, y por eso hoy tú consideras que es valioso hoy el poder tener una Biblia en tus manos. Dice aquí el versículo 16, dice Pablo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los 66 libros fueron inspiración divina. Alguien aquí de repente dice: pastor, pero fue escrita por hombres. Y si fue escrita por hombres, quiere decir que la Biblia tiene errores. No, la Biblia es inerrante. Si el poeta le pide a su asistente escribir el poema que le va a dictar, que viene de su corazón, ¿de quién es el poema? ¿Del asistente o del poeta? ¿De quién es el poema? Sí, efectivamente fue escrita por hombres, más de 40 hombres, pero fue una inspiración de Dios a través de el Espíritu Santo. Dice aquí entonces: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil
¿Para qué? Para enseñar, para redarguir. Redarguir significa confrontar. Acuérdate que la palabra funge como un espejo espiritual. ¿Para qué sirve un espejo? ¿Qué te muestra el espejo? Las imperfecciones que tienes tú en tu rostro, en tu cuerpo. La corbata mal acomodada, se te fue el rímel, ya te salió una arruga más, ya tienes una peca más, y te ven el espejo sirve para ver nuestras imperfecciones. La palabra funge justamente como un espejo espiritual, te muestra cómo está nuestra alma, cómo está nuestro corazón. Pues eso significa que es útil para redarguir, para corregir. ¿Quién necesita corregir su vida? Todos necesitamos corregir nuestra vida. ¿Qué necesitamos? Leer, meditar, memorizar y aplicar la palabra. Útil para instruir en justicia. Para eso es importante hoy la palabra, la Biblia. Regresando nuevamente a Mateo, capítulo 5. Dice, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Muy bien, la J es la letra más pequeña del alfabeto griego. Anótalo por ahí. La J es la letra más pequeña del alfabeto griego. ¿Qué expresaba la ley? La ley expresaba el pensamiento, el propósito, la voluntad de Dios. ¿Qué expresa hoy la palabra de Dios? Expresa el pensamiento, el propósito y la voluntad de Dios. Y yo necesito conocer la voluntad de Dios. Yo soy parte de su propósito de Dios. Dios no va a hacer mis propósitos, yo soy parte de sus propósitos. Y todos mis propósitos, proyectos, planes, objetivos están aliados a su propósito, a su voluntad. Cada vez que tú lees la palabra, cada vez que tú meditas la palabra, lo que hace el Espíritu Santo es que produce en el creyente un corazón distinto, un otro corazón nuevo. Y en ese corazón va dando justamente un cambio, una transformación. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, además de que te llena de consuelo, te dirige, también va transformando tu vida, va limpiando tu vida. Y todos los que estamos aquí necesitamos ser limpiados. Necesitamos ser limpiados, necesitamos ser perfeccionados. Dice a Jesús a sus discípulos, por mi palabra, ustedes han sido limpios. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3, ahí lo dice. Entonces, mediante esa transformación externa o interna, interna. La transformación siempre viene de manera interna, es más, siempre será mucho mejor cambiar lo interno que lo externo. ¿Por qué? Porque lo externo solamente son apariencias. Cuando estoy frente a mi hermano, cuando estoy en la iglesia, soy de una manera externa. Me pongo el chip de cristiano. Y estoy en modo cristiano y levanto las manos y derramo lágrimas y digo amén. Pero salgo de la iglesia, salgo de que mis hermanos me vean, entonces me pongo de modo Satanás. Comienza a hacer cosas completamente distintas. Si realmente quieres una verdadera transformación en tu vida, cambia por dentro, deja que Dios trabaje tu corazón, porque de ahí vienen los malos pensamientos del corazón. Y cada vez que hay una transformación, hay una mejor aceptación de Dios de nuestra vida. El Espíritu Santo te trajo de la esfera de desobediencia a la esfera de la obediencia. Y hoy demanda justamente Dios que todos seamos obedientes. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2.
dice, elegidos, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Voy a dar la cita, si no la encuentras, ponme atención para que no te distraigas. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios. No dice presencia, es presciencia, es un atributo de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Y viene aquí la bendición. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta frase, y ser rociados con la sangre de Cristo, significa el nuevo nacimiento. Y viene la bendición. Cada vez que alguien llega al reino de Dios, entra al reino de Dios, dice que vienen las bendiciones a su vida. Viene la gracia y la paz. La gracia y paz. Y van a ser multiplicadas. ¿Quién quiere gracia y paz? ¿Quién quiere? Amén. Versículo 19. Vamos nuevamente, regresamos a Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ten mucho cuidado cómo enseñas. Si tú no enseñas correctamente, Dios va a demandar eso en tu vida. Tal vez tú puedes enseñar cómo se coloca un tornillo en el muro, o cómo se debe de aplicar cierta herramienta, o puedes enseñar cómo debes de combinar tu ropa, pero eso no es trascendental, amados. Si tú quieres realmente enseñar a alguien para que formes a esa persona y no usas la palabra, o si la usas mal, Dios va a demandar eso. Aquí lo dice claramente. Entonces yo te pido que no dejes de enseñar, sino que mejor enseñes bien. Esfuérzate por enseñar bien. Siguiente versículo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo eran los fariseos? ¿Cómo eran los fariseos? ¿Cómo eran los escribas? Estaban llenos de apariencia. Eran falsos seguidores de Dios. ¿Conocían la ley? ¿Conocían la ley? Sí la conocían. ¿La aplicaban a su vida? ¿Te suena algo? ¿Cuántos cristianos conocen la palabra? ¿Cuántos conocen a Cristo? ¿Y cuántos realmente quieren reflejar a Cristo? Hay una gran diferencia entre religiosidad y ser espirituales. Y yo quiero que tu vida sea espiritual, no religiosa. La justicia de estos grupos era meramente una apariencia. Se la pasaban justificándose sus malas obras y señalando las malas obras de otros. Es lo que enseña la palabra. Primero tienes que ver qué. Tu viga. Antes que veas qué. La paja. ¿No es cierto? Pero creo que es al revés. Parece que la escritura dice, primero ve la paja de tu hermano y hasta por último, si es que tú quieres, si es que tú puedes, si el tiempo te alcanza, ve tu viga. Y no. Primero tú ponte como ejemplo. Primero tú le pides, Señor, cámbiame a mí, Señor. Antes de querer cambiar a tu esposo, antes de querer cambiar a tu esposa, primero dice, Señor, cámbiame a mí primero, Señor. Trata conmigo primeramente. Y que se haga tú perfecta voluntad. Tampoco le des órdenes al Señor. Señor, te encargo mi esposita, a ver cuándo. No. Hasta en eso hay irreverencia. ¿Quiénes somos para mandar a Dios? ¿O quiénes somos para ordenarle a Dios? Pero aquí Jesús lanza una advertencia. Y no solamente para los tiempos de Jesús, sino también para nuestros tiempos. La advertencia es así, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los... Ahí está la advertencia.
Ahí está la advertencia. Tal vez para muchos se piensa que para muchos es muy fácil decir, soy hijo de Dios, por lo tanto yo me merezco el reino. Por lo tanto yo estaré con Jesús cuando Jesús venga. Hoy uno de los problemas que tiene la iglesia es que está viviendo en una mentira. ¿Por qué lo digo? Porque pensando que tú vienes los domingos, pensando que de repente tú oras, de repente tú lees, piensas que las cosas están bien delante del Señor. El peor engaño es que tú piensas que estás bien. Es el peor engaño. Por eso creo que tenemos que dejar que el Espíritu Santo, a través de la palabra, confronte tu vida y te enseñe dónde realmente debes de corregir. Y todos me dirán, pastor, pero no es por obras. No, la salvación no es por obras, es para obras. Y si tu fe no lleva justamente acompañada de buenas obras, es una fe muerta en sí misma. Santiago capítulo 2, versículo 17 lo dice ahí. Una fe muerta, perdón, una fe sin obras es una fe muerta en sí misma. Entonces no dice, el Señor fue claro cuando dice el Señor, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, aquel que hace, no aquel que dice. Hay una gran diferencia entre el decir y el hacer. O somos o no somos. Por eso me gusta el cristianismo, porque el cristianismo te exige, te desafía a ti mismo. Yo no veo a mi hermano si está creciendo más que yo miro a Cristo. Y si no logro parecerme a Cristo, entonces algo está pasando en mi vida. Y mi oración es diferente. Señor, si hay algo que no está bien en mi vida, quítalo, destrúyelo, cámbialo. Quiero hacer las cosas que te complazcan a ti, no a mí. Eso fue antes. Hoy es diferente. ¿Quién dice amén? Para eso justamente es la palabra. Versículo 21. ¿Qué piensa Jesús del homicidio? ¿Qué piensa Jesús de la muerte cuando tú te conviertes en un asesino, un homicida? Y muchos dirán, pastor, yo jamás he matado a alguien. A veces con tus palabras matas. A veces con tus pensamientos matas. A veces con tus pensamientos hieres, lastimas. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Ahora resulta que nadie es así. Todos son lindos. Dice, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. De juicio. Aquí justamente está hablando Jesús del Antiguo Testamento y se está yendo justamente entre los decálogos de Moisés al sexto mandamiento, no matarás, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí vemos palabras, obviamente en el griego. Aquí está el griego, qué significa la palabra enojo, qué significa la palabra necio, qué significa la palabra fatuo. Pero dicho de otra manera, en nuestros tiempos es cuando tú ofendes con palabras, cuando tú hieres con palabras, cuando tú maldices con palabras. ¿Y sabes lo peor que está pasando el día de hoy? Que la gente, conociendo justamente que las maldiciones son pecado, las siguen diciendo. Y se dicen cristianos.
Aquí la pregunta es pecado enojarse? Aquí dice la palabra, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Entonces la palabra, ¿el enojo es pecado? No, no es pecado. La palabra enojo aquí significa ira. La ira es pecado. Si tú me acompañas a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios 4, 26 dice lo siguiente, dice, airaos. Dios permite que tú te aires, ¿sí? Te molestes. Hay diferencia, amados. Lo que pasa es que fuimos mal enseñados desde muy pequeños. Tal vez tu papá cuando se enojaba y te regañaba o te quería corregir, decía malas palabras, te golpeaba, te humillaba, te lastimaba con sus palabras. Eso tú lo aprendiste y tú lo replicas el día de hoy y no es así. La palabra airaos es inconfórmate, dilo, estoy molesto. Lo que pasa es que cuando alguien dice estoy molesto, dice, ¿a poco? Sí, estoy muy enojado. No, necesita entonces esa persona demostrar ira, enojo en sobregrado, y entonces con una cara así de pocos amigos empieza entonces a vociferar. No, sí está enojado, pero ya está pecando. Aquí dice la palabra airaos, inconfórmate, moléstate, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso significa que no dejes que pase el día siguiente tu enojo. Si hay algo que no está bien con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe, con tu colaborador, no dejes al día siguiente las cosas, arréglalas en ese momento, pero tiene sus formas. Cuando hay un desacuerdo y el tono ya está alto, mejor ponemos pausa, nos ponemos a orar para que Dios tome el control de las cosas y después continuamos el desacuerdo. Los desacuerdos no son pecado. El pecado es la forma que tú manejas los desacuerdos. Oye, vamos a llegar tarde, ya son casi las 9 de la mañana y el culto comienza a las 9 de la mañana. Ya estoy inconforme, ya estoy molesto. La otra persona tiene que decir, perdón, se me hizo tarde, perdón, tiene razón, voy a procurar levantarme más temprano y arreglarme mejor. No es posible, otra vez conmigo, ya vienen las cosas y casi lo empiezas, oye, me pasas a dejarlo tú y entonces ya estamos pecando. Podemos platicar, podemos llegar a un acuerdo tú y yo. No quiero dormir enojado, no quiero dormir espalda con espalda, no me gusta así. No me gusta que mi hijo se vaya a la recámara con esa ira, con ese enojo. Lo arreglamos antes, platiquémoslo, lleguemos a un acuerdo. No me gustó el trabajo que hizo mi colaborador, le dije, hazlo 3 veces, lo hizo mal. Ok, vamos a orar por ti y te doy la siguiente oportunidad, hagámoslo mejor. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es lo que dice justamente Jesús. Hay un versículo siguiente que es muy pequeñito ese versículo. Y dice, no deis lugar al diablo. Lo dice el siguiente versículo, versículo 27. No deis lugar al diablo. Y este versículo lo puedes ocupar en muchas situaciones de tu vida. Si tú dejas las cosas a medias, vas a dar lugar al diablo. Si la otra persona no está bien, no está de acuerdo, no está bien, no está tranquilo, vas a dejar que el diablo comience a llenarlo de malos pensamientos.
¿Estamos aprendiendo, iglesia? Regresamos nuevamente. Versículo 23, aquí viene otra enseñanza. Versículo 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es más importante para Dios? ¿La ofrenda o la reconciliación? ¿Estabas aprendiendo? Si tú vienes mal desde tu casa y quieres aquí ofrendar y saliste mal de tu casa, no ofrendes con ese corazón. Dios no se agrada que tú ofrendes con ese corazón. Es como si tú le entregaras a alguien alimento contaminado. ¿Te gustaría que a tu hijo le dieran alimento contaminado? ¿Te gustaría? ¿Verdad que no? ¿A quién le gustaría eso? A nadie. Es más, te ofenderías. Entonces pensemos realmente hoy, si Dios está diciendo, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate. Pero vean lo que dice aquí, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. No dice si tú le hiciste algo a tu hermano, son cosas distintas. Mi hermano dice que yo le hice algo. Mi hermano dice que yo lo ofendí. Mi hermano dice que no le he pagado. Voy entonces y me reconcilio con él. Tal vez yo diga, es que yo no lo ofendí, pero él dice que yo lo ofendí. ¿Qué debo de hacer a los ojos de Dios? Ve y pide perdón, aunque tú sepas que no lo ofendiste, como él dice que lo ofendiste. No te pongas a discutir ahí, no des lugar. ¿A quién? Al diablo. ¿Qué te cuesta pedir perdón? Ay, no, pastor, si no pido perdón, no, me orgullo. ¿Qué van a decir de mí? Me van a agarrar ya después de su trapito y ¿qué tiene? Lo mismo que tú sufriste el día de hoy, lo sufrió Cristo. ¿Y qué te hace diferente a Él? Son cosas distintas. Pero que hoy tenemos que llevar a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Si de ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Bueno, yo sé que esto aquí no pasa, gracias a Dios, ¿verdad? Pero en otras iglesias me han dicho que pasa, ¿no? Muy bien, siguiente tema, Jesús el adulterio. Jesús y el adulterio. ¡Wow! Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Tomó Jesús el mandamiento número 6, o el sexto mandamiento, y hoy toma el mandamiento número 7, el séptimo, no cometerás adulterio. Y fíjense lo que dice el versículo 28, no lo dice alguien más, lo dice Jesús. Pero yo os digo, dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces no solamente es la persona adúltera, sino aquella también que cometió pecado de codicia. Entonces tengamos cuidado con codiciar algo que no te pertenece. Tienes que poner mucha atención en lo que hoy tus ojos miran. Para Dios es sumamente sagrado el matrimonio, porque es una institución divina. No fue creación del hombre, al hombre no se le ocurrió, el hombre no lo pensó. Quien pensó del matrimonio, quien creó el matrimonio fue Dios. ¿Me acompañas a Génesis? Capítulo 2, versículo 24. Génesis 2:24.
Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Matrimonio, matrimonio. Dios creó el matrimonio. Y la única relación entre hombre y mujer que Dios permite, que Dios realmente permite, es dentro del matrimonio, en el sentido como pareja íntima. Yo puedo tener amigos, amigas, no pasa nada. Pero cuando quiero yo pensar en algo íntimo, tiene que ser dentro del matrimonio, porque así lo dispuso Dios. El hombre dejará a su padre, el hombre dejará a su madre, se unirá a su mujer y ellos serán una sola carne. El hombre aprende entonces a formar otra familia. Deja de ser hijo y se convierte en cabeza de la familia. Y la mujer se convierte en ayuda idónea de ese varón. Orden. Tenemos un Dios de orden. Hoy en día, ¿cuál es el problema? Es al revés. Primero pasamos un tiempo juntos y si funciona nos casamos. El mundo al revés, así no son las cosas, porque estás ofendiendo a Dios, porque estás en pecado. Y Dios jamás va a darte bendición en una situación así. Y no confundas la bendición con la misericordia. Mucha gente piensa que es que estoy siendo bendecido. No, Dios ha tenido misericordia porque no estás en el orden de Dios. Si no, tenemos un Dios contradictorio, a uno sí bendice, a otro no bendice. Yo lo entiendo. Señor, explícame. No, ahí está obrando mi misericordia. Pero mi misericordia tiene un límite. Entonces, regresando nuevamente a Mateo capítulo 5, versículo 29, por tanto, fíjense aquí el versículo, ¿cómo lo dice el Señor? Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No es literal. Si no aquí todos estuviéramos, imagínense, no es literal, no es literal. Tenemos un Dios radical. El pecado tiene que salir de manera total de tu vida, no es progresivo, no es, bueno, poco a poquito le voy quitando, no. Hay pecados que tienen que salir así de tu vida. El adulterio es uno de ellos. La pornografía es otro. La adicción es otro. El vicio es otro. O sea, hay pecados que tienen que salir de manera radical. Tus malas palabras, radical. Porque no puedes usar la misma boca con la que tú alabas al Señor y le dices que lo amas, es con la misma boca que tú ofendes y lastimas y hieres y mientes y engañas. No es así. Una fuente da agua dulce o da agua salada. No es mitad y mitad, micha y micha, no. O somos de Dios o no somos de Dios. O estamos apartados para Él o no estamos apartados para Él. La gente que camina con tibieza, dice la palabra que Dios los, si ya no sabes, entonces no lo hagas, no lo hagamos. El pecado de fornicación y el pecado de adulterio está en el juicio de Dios. Si tú me acompañas a Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio, honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Tú te casaste para serle fiel a tu esposo, tú te casaste para serle fiel a tu esposa todos los días de tu vida.
No es por periodos, no es por tiempos, es toda tu vida. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¡Wow! ¡Wow! Regresamos nuevamente a Mateo, capítulo 5, versículo 31. Jesús y el divorcio. Si para Dios el matrimonio es honroso, es sagrado, entonces aquí viene un tema muy complicado para el hombre. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. A ver, vamos a entender. Pero fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, nuevamente Jesús toma la autoridad, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¡Wow! Fornicación es tener sexo de manera ilícita de muchas maneras. Pero para fines de la predicación, y que quede bien claro, la fornicación es tener sexo antes del matrimonio. Esa es fornicación. El adulterio es tener una relación íntima con quien no es tu esposo o con quien no es tu esposa. Es adulterio. Y si tú lees perfectamente bien aquí, dice, a no ser por causa de adulterio. Ahí dice sí. Voy a volver a leer. Dice, pero yo os digo, versículo 32, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de adulterio, así dice por fornicación. Y mucha gente toma mal este versículo. Es que me engañó, pastor. Y si me engañó, dice Jesús que me puedo divorciar. ¿Es lo que dice Jesús? Jesús habla de fornicación o adulterio. Acuérdense que en los tiempos de Jesús, cuando alguien daba su palabra de matrimonio, estaba desposada, ya estaba casada por palabra, pero no había ninguna intimidad hasta que no se cumplieran los tiempos del desposorio, hasta que el hombre tuviera ya la casa completa terminada para que llevara a su mujer y la llevara justamente a la casa, y había ciertos requisitos que estaban preestablecidos para que ya entonces fueran marido y mujer. Pero aquí nos dice que Jesús da un consentimiento de divorcio por adulterio, dice por fornicación. Entonces quiere decir que si alguien en esta palabra que se dio caía en el pecado de fornicación, entonces en ese momento no se podían casar. ¿Estamos entendiendo? Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer si hay adulterio en mi matrimonio? Ya sea del hombre o ya sea de la mujer. Lo que dice aquí es que Dios no hizo el matrimonio para que se separara, para que se dividiera o terminara completamente ese matrimonio, se disolviera. Lo que se recomienda es haya una separación, que Dios trabaje la herida de quien haya cometido esa herida y quien la recibió, para que entonces tiempo después de haber sido ya sanados por el Señor, nuevamente regrese ese matrimonio a estar juntos. El problema es que por la dureza del corazón, ¿se acuerdan de esa parte? Por la dureza del corazón. Por eso Dios permitió que Moisés diera carta de repudio. Pero Moisés no lo determinó, lo daba justamente por la dureza del corazón. Y yo la pregunta que yo haría hoy, para finalizar, ¿qué pecado no perdona Dios? ¿O qué pecado a ti no te perdonó Dios? Porque yo creo que todos tus pecados Dios ya los perdonó, todos. Y no hay pecados ni pequeños ni grandes, ni chiquitos, ni gorditos, ni flaquitos. El pecado es pecado y el pecado te separa de Dios. Y si Dios ya te perdonó todos tus pecados, ¿quién eres tú para no perdonar? Sí, no digo que sea sencillo. Por eso necesitas a Dios, para que Dios justamente comience a sanar tu corazón.
Hoy te invito para que realmente hoy pongas atención en la palabra de Dios. Hoy te invito para que realmente tú reflexiones y medites si realmente tu vida está alineada a lo que dice hoy Dios en su libro, en la Biblia. Hoy te invito para que realmente tú pongas atención y que realmente te puedas enamorar de su palabra y dejar que la palabra se haga vida en tu vida. Jesús no tiene más de una sola iglesia, solo es una sola iglesia, es una sola esposa y Él es el único esposo. ¿Cómo tú comprendes que tú puedes tener más de una mujer en tu vida o más de un hombre en tu vida? El matrimonio es la figura de Cristo y la iglesia. El matrimonio debe ser completamente honroso por eso que acaban de escuchar. Tal vez estés pasando momentos difíciles en tu matrimonio. No te desesperes, ora al Señor. Él te consolará, Él te abrazará. El problema no solamente es del hombre, también tenemos problemas que la mujer propicia justamente la separación del matrimonio. Porque se dio cuenta después de 15 años que no era el hombre de su vida. Perdón, eso ya no es. O viceversa. Ya la esposa tiene arrugas, la esposa ya es de edad y el hombre quiere buscar mujeres jóvenes. Eso no es así. El que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. El reflejo del matrimonio no le compete solo al hombre, no le compete solo a la mujer, es de los dos. Es de los dos. El matrimonio es de dos. Una sola carne, pero de dos personas que tienen su propio rol. Amén. Vamos a orar, vamos a levantarnos. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, mi Dios, por lo que hoy escuchamos, por lo que hoy tú hablaste. Hoy sabemos, Señor, que tu palabra, hoy sabemos que la ley, Señor, refleja tu santidad, habla de tu santidad. Hoy la palabra, Señor, que tú hablaste a nuestro corazón, hizo meditar muchas cosas en nuestra vida. Primeramente, Señor, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, Señor. Hoy anhelo profundamente que tú sigas hablando en mi vida, que me sigas corrigiendo, que me sigas transformando, Señor, en mi caminar contigo. Gracias por el matrimonio que tengo, Señor. Y tal vez mi matrimonio no sea perfecto, pero hemos determinado, Señor, estar juntos hasta que la muerte nos separe. Hemos determinado, Señor, que tú debes llevar el timón de nuestro matrimonio y jamás pensar en un adulterio, jamás pensar en un divorcio. Porque esto nunca será de bendición, Señor, y esto nunca será para bien a ti, Señor. Gracias, Señor, porque cada vez que hablas, Señor, mi corazón se regocija, se goza. Encuentro descanso en ti, mi Dios. Encuentro dirección en mi caminar y ante todo encuentro fortaleza. Bendice, Señor, hoy agua de vida. Bendice a cada corazón que hoy está aquí, Señor, anhelando profundamente querer esa imagen a Cristo su vida, que el pecado se ha encargado de distorsionar. Enséñanos a depender de ti, enséñanos a caminar contigo, pero ante todo, Señor, enséñanos a tener un temor a ti, Señor. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios llene de bendición su vida.